Ajá. Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema clave para lograr esa exposición que tanto desean. Esa exposición que cuando la gente la ve dice, wow. De seguro les ha pasado que cuando toman sus fotos muchas les salen oscuras o con ruido. Esos punticos blancos que salen en la foto que, ay, que tanto daño hace. Pero no se preocupen, quédense tranquilos. Hoy vamos a hablar de ese tercer elemento en el triángulo de la exposición que es el temido y a su vez el mejor amigo ISO, para lograr esas fotos que pasen de oscuras a ruidosas a esas fotos de buena calidad con el menor ruido posible. Vamos al video. Es uno de los tres elementos de nuestro triángulo de la exposición. Acuérdense que les mencioné en los otros videos que este triángulo de la exposición está compuesto por la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, donde la apertura del diafragma es esa abertura en el lente por donde viaja la luz. La velocidad de obturación es esa puerta que está en el cuerpo de la cámara que se abre y se cierra, que es lo que uno escucha clac, 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 clac cuando uno toma fotos. Y el ISO es como esa voz interna que tiene el sensor que le dice cómo reaccionar a esa luz que le llegó. ¿Ok? Este ISO lo pudiéramos ver desde tres puntos de vista. Un ISO bajo, que van como de 100 a 200, que ahí tenemos mucha más calidad, pero tenemos menos luz. Un ISO medio que va de 400 a 800, que es como la balanza, es el equilibrio. Igual de calidad y igual de luz, o sea, estamos en intermedio. Y un ISO más alto que van de 800 hasta 25.000. Esos son ISO que tienen mucha luz, pero tienen muy baja calidad, que es lo que llamamos el ruido. Imagínense ustedes, así como que miremos el ISO como esa visión nocturna de la cámara. Esa visión nocturna que mientras más luz ves, o sea, mientras más lo abres, mientras más incrementas el ISO para que capte más luz, capta más interferencia. Esa interferencia es la que llaman que se hace ruido y se las marco así entre comillas porque no necesariamente es el ISO el único que provoca el ruido. El ruido más que todo es provocado por esa falta de información que hay en el momento, en la escena, cuando estamos tomando la foto, esa falta de información donde el sensor sencillamente no hay información y se forman esos punticos blancos. Tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad al ISO de que si hay ruido es por culpa del ISO. Hay muchas veces que nuestras fotos tienen ruido y es sencillamente porque el ISO estaba muy bajo, ¿ok? Pero esos son casos bien particulares que vamos a ir viendo más adelante. Como les venía mencionando antes, a medida que vamos sacrificando calidad, vamos ganando ruido o viceversa, a medida que vamos bajando el ruido, ganamos más calidad. Les voy a dar ciertos escenarios donde más o menos qué ISO estaríamos usando. Por ejemplo, si estamos en exteriores y hay mucha luz, el cielo está súper despejado y hay bastante luz, el día está bellísimo, lo más seguro es que tu ISO esté rondando entre 100 y 200, lo más bajo posible, ¿ok? A medida que esa luz va disminuyendo, como un atardecer o estás en un interior, en una reunión y hay solamente luz natural, no hay flash, pues tu ISO va a estar entre 400, 800. La idea es ir compensando esa necesidad de luz con el ISO. A medida que esta luz, por ejemplo, ya con oscuro, no muy oscuro, oscuro como concierto, donde hay luces, donde hay destellos, ahí tu ISO va a estar de 800 hacia arriba, 800, 1200, por ahí va a estar rondando. Y hago un pequeño paréntesis acá hablando de conciertos. ¿Saben esos conciertos, en esos espectáculos donde hay esas luces láser? Cada vez que ustedes vean esa luz láser, pónganse de espalda a ella. Es decir, que tu lente no esté de frente o que tu cámara no esté de frente hacia esa luz láser. Si esa luz láser entra por el lente y llega al sensor de la cámara, se va a quemar el sensor. Seguro se va a quemar. Vas a tener que cambiar sensor y etcétera, 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 todas las reparaciones que tenga que hacer. Esas luces son muy fuertes y cuando tocan el sensor lo queman por completo. Ahora, volviendo a lo que veníamos hablando, ya cuando la luz es nula, no hay luz, como cuando hacemos fotografía de noche y vamos a hacer una larga exposición, por ejemplo, tu ISO por lo general sube, no tanto, pero sí sube. Sube porque, no sube tanto porque, perdón, porque esa falta de luz la compensamos con el obturador abierto. El obturador queda abierto por mucho más tiempo para capturar ese efecto, hacer esa técnica de larga exposición donde juegas con lámparas de mano y haces diseño, haces patrones en el aire, etcétera, lo que tú quieras. Esa larga exposición compensa la falta de luz. Sin embargo, lo que yo hago, yo configuro principalmente mi velocidad de obturación y mi apertura de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Por eso es que yo dije al principio, el ISO es como el mal llamado enemigo, pero a su vez es el amigo. Lo que yo hago es configuro esos dos parámetros primero y luego
compenso lo que me falte con el ISO. Es por eso que, por lo general, cuando tú empiezas, te dicen, dispara lo más bajo, dispara el ISO en lo más bajo, dispara el ISO en lo más bajo para que tenga más calidad. No necesariamente es así. Lo más bajo necesario. Es decir, si tú en una escena tú necesitas 1600, pues eso es lo más bajo necesario. No quiere decir que lo vas a dejar en 100 porque te va a quedar la foto mal expuesta, te va a quedar ruido, te va a quedar muy oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, lo que yo hago es, yo configuro el triángulo primero por la velocidad de obturación y la apertura. Una vez que yo tengo lo que quiero, yo compenso con el ISO. Esto no quiere decir que como ya yo dejé mis otros dos parámetros, así se van a quedar. No, yo pongo el ISO, si veo que la calidad de la imagen no me gusta mucho, pues yo negocio. Yo bajo un poquito el ISO, configuro los otros elementos, pero principalmente configuro esos dos elementos primero y por último configuro el ISO nuevamente. Por eso le digo, es el mal llamado enemigo que es amigo al mismo tiempo. Ese te va a ayudar, el ISO te va a ayudar a compensar eso que a complacerte a hacer eso que tú quieres, eso que tú visualizas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está en ISO 100. Como vemos, todo está todavía relativamente oscuro. No, todo está oscuro. A medida que vamos subiendo el ISO, vemos como todo se va aclarando. Porque esto, ¿qué es lo que hace? Que el sensor de la cámara se vuelve cada vez más sensible a la luz. Capta más luz. Los otros parámetros regulan cuánto tiempo se abre el obturador y qué tan grande es la apertura del diafragma para que pase la luz. Pero cómo reacciona ese sensor a la luz, eso lo controla nuestro amigo el ISO. Entonces, aquí tengo un ISO 200. Sigamos y vamos a llevarlo a 400. Aquí está 400. Vamos a duplicarlo ahora a 800 y ya cada vez vemos como la luz se hace cada vez, o la figura aparece cada vez más en el lente, en el visor de la cámara. Vamos a llevarlo a 800. Y aquí está. Cada vez se hace más claro, cada vez hay más detalles. Llegamos a un punto donde estamos pasando ya de ISOs medios a ISOs altos. Vamos a llevarlos a 1600 ahora. Aquí está, 1600. Y ya vemos cómo está. En realidad el ruido no lo provoca sencillamente el ISO, sino el ruido viene más que todo por la falta de luz en nuestra exposición, en lo que estamos enfocando. Si logramos conseguir que la luz sea estable o que nuestro sujeto esté bien iluminado, por mucho que subas el ISO, sí hay algo de ruido, pero no es algo que yo digo, no lo voy a tocar porque va a tener ruido obligado. A veces tenemos más ruido por no subir el ISO correctamente que dejando el ISO bajo creyendo que vamos a evitar el ruido. Por ejemplo, estamos en 1600, vamos a llevarlo a 3200. Es como todo se empieza a ver como blanco alrededor del muñequito. Vamos a llevarlo a 6400. Y si enfocamos el cabello, y ahí sí empezamos a ver un poquito más de ruido, pero todo depende del sensor de su cámara, cómo se comporta él, qué tan tolerante es al ISO. Aquí está el resultado de nuestra práctica con 4 fotos del mismo sujeto con diferentes ISO, 800, 1600, 3200 y 6400. Allí se ve como ya cuando llegamos a los ISOs más altos, comienza a aparecer un ruido en la imagen que si hacemos zoom en la imagen con el ISO más alto, vemos como puntos blancos, el famoso ruido ya aparece, el famoso ruido digital. Cuando ya el ruido es inevitable, debemos corregirlo con nuestros programas de edición. La idea aquí es que nuestras fotos salgan de nuestra cámara lo mejor posible para que el proceso de edición sea lo más breve. Pedir sin antes hacer un breve repaso de esto que hemos conversado y darle ciertas recomendaciones. Cada equipo reacciona diferente al ISO. Cámaras de gama muy alta con sensores muy grandes pues son más tolerantes a ISOs altos con menos ruido, ¿ok? Es por eso que necesitamos con la cámara que ustedes tengan ir practicando, ir tomando fotos, practicando y determinando en qué punto tu ISO en tu cámara empieza a generar ruido. Todo depende de tu sensor y de la calidad de la cámara que tú tengas. Esto no quiere decir que si tú tienes una cámara de gama baja, pues ya yo no tomo fotos porque el ISO me va a hacer mucho ruido. No, tú lo que tienes que ir a hacer es determinar en qué punto tu cámara empieza a generar ruido y a través de esa información empiezas a jugar con los otros parámetros, ¿ok? No dejen de practicar, háganlo
todos los días después del trabajo, en cualquier momento, 1 hora, 20 minutos, 30 minutos al día, practiquen y vayan teniendo cuál es el comportamiento de su cámara. Es el mismo comportamiento o el mismo análisis que yo hago, la misma observación que yo hago con respecto a la velocidad de obturación. Yo reviso hasta qué punto yo puedo tener la cámara en mi mano con la velocidad de obturación lo más bajo posible sin que esta imagen salga movida. Por eso yo sé que a una velocidad X, yo sé que yo puedo tener la cámara en mi mano y puedo tomar fotos. Si yo la tengo que bajar de allí, ya yo necesito un trípode. Hablando del trípode, nuevamente el trípode es tu mejor amigo. Cuando usas un ISO bajo, pero con una velocidad de obturación alta, pues, usa el trípode, que eso te va a permitir que tu imagen salga bien estable, bien marcada ahí. Y una pequeña reglita de oro, cuando tenemos ISOs bajos, la calidad de tu imagen es alta y tu ruido es muy bajo. Ahora, cuando vayas aumentando el ISO, tu calidad de la imagen va a bajar un poco y tu ruido va a subir. Siempre y cuando jueguen bien con los otros elementos. El triángulo de posición te va a permitir que por más que subas el ISO, con los otros elementos vas a compensar y vas a ver que tu imagen van a ser de muy buena calidad. Cuéntame qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te costó, qué es lo que más te cuesta y en el próximo video lo veremos juntos. Etiquétame en tus redes sociales, en cualquier fotografía que tengas y juntos la vamos a ver. El propósito es que juntos aprendamos y que juntos cada vez seamos mejores. No paren de practicar y nos vemos en el próximo video. Váyalo.